Hola, ¿cómo te va? Te mando un saludo en cualquier parte del mundo que te encuentres. Gracias por escuchar este canal. Mi hermano, mi hermana, este canal está lleno de testimonios y uno de esos testimonios puede ser el tuyo. Por eso te digo que si tienes un testimonio, por favor comunícate conmigo. Ahí está mi número telefónico y yo te regreso la llamada. Comparte tu testimonio para que mucha gente se llene de la presencia de Dios a través de lo que Él hizo en tu vida. Si conoces a alguien que tiene un testimonio, por favor, haz que se comunique con nosotros para que demos a conocer su testimonio a todo el mundo. Así que ya sabes, tienes dos tareas. Si tienes un testimonio, llama. Y si conoces a alguien que tiene un testimonio, dile que nos llame. Amén. Suscríbete. En cuanto termine el video, voy a pedir que te suscribas. No dejes de suscribirte. Eso ayuda mucho al canal. Así que te invito a que te pongas cómodo para escuchar el siguiente testimonio que estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Adelante. Buenos días, hermano Arturo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, soy originario del estado de Veracruz, en un pueblo que se llama San Rafael, cerca de la ciudad de Córdoba. Tengo 36 años, estoy casado y tenemos un bebé. Tengo familia de hermanos por parte de mi papá. Tengo 4 hermanos, 3 hombres y una mujer, y por parte de mi mamá tengo 3 hermanos que son 2 mujeres y un hombre. Todos ellos son mayores que yo y yo soy el único de mi papá y de mi mamá. No tengo más hermanos. Y pues quiero platicarles que yo nací en una familia que no era católica. Mi papá no cree, no sé, creo que hasta la fecha no cree en la religión. Mi mamá me cuenta que cuando ella era joven sí salía a las casas a rezar el rosario y andaba con otras amigas en la iglesia, pero cuando yo nací ellos no me bautizaron luego ni estaban casados. Fue por parte de los que fueron mis padrinos de bautizo que mis papás se casaron. Me cuenta mi mamá que mis padrinos conocían a mi papá, porque mi papá era panadero, y donde él llegaba a la panadería a juntar su pan, también llegaban mis padrinos, y que ahí hicieron amistad, y que mis padrinos le preguntaban a mi papá que si estaba casado y todo eso, y fue así como ellos pues motivaron a mis papás a que se casaran por la iglesia y a que me bautizaran. Me bautizaron a la edad de 1 año. Después toda mi niñez fue muy alegre, a pesar de que mis papás se dedicaron mucho a trabajar. Cuando yo nací, pues vivíamos en una vecindad de un cuarto. Rentábamos mis papás, y pues ellos vendían pan en la calle. Mi papá tenía un puesto y mi mamá tenía otro puesto en diferente lugar. Y ellos salían desde la mañana, porque para ir a vender pan tienen que salir bien de madrugada. Entonces se la pasaban todo el día trabajando, y ya llegaban en la tarde o noche, mejor dicho. En la que me cuidaba era mi hermana, tenía como en ese entonces 14, 15 años, mi hermana Carmen. Y pues tengo muy pocos recuerdos de niñez. Como a la edad de los 4 años nos movimos a un terreno que le regalaron mis abuelos a mi mamá, y ahí construyeron la casa. Recuerdo que mis papás eran pues mi mamá, yo creo que era más mi mamá la que adornaba la casa en tiempos de Navidad y en tiempos como por ejemplo cuando ponen el nacimiento. Yo tengo esos recuerdos de que ellos sí sacaban la Virgen, tenían una Virgen grande, y tenían también un nacimiento de grande. O sea, yo sí me acuerdo que se hacían ese rito y todo eso, pero no recuerdo que fuéramos a misa.
Gracias a Dios, pues por tradición, o sea, lo que sea, me dieron mis sacramentos, la confirmación, la comunión. Y yo recuerdo que íbamos cuando yo iba al catecismo, pero pues nunca, no, en realidad casi no ponía atención, nomás iba para jugar y todo eso. Y ya después de que hice mis sacramentos, pues me recuerdo que había un grupo que se llamaba Perseverancia. Y fui como 2 veces, pero como que me empezó a dar, no sé, pena o vergüenza y ya no decidí ir. Mi papá tenía en ese entonces un problema de alcoholismo y a pesar de que era así, nunca vi violencia en la casa. Mi mamá dice que nunca hubo eso, o sea, nunca le pegó. Mi mamá siempre se dedicó a trabajar después de que nos movimos ahí en el terreno de que le dieron a mis papás. Ellos pusieron una tienda de abarrotes y les iba muy bien. Eh, pues todo iba bien en mi niñez. Eso sí quiero recalcar que aunque mis papás no estaban conmigo porque pues ellos también tuvieron carencias de parte de sus papás. Me cuenta mi mamá que a mi papá lo regalaron cuando era chiquito y pues mi mamá también tuvo que salir a trabajar de bien chica, entonces ellos pues también tuvieron sus carencias de amor y de todo eso. Y claro que ellos no pueden dar lo que no recibieron y lo dieron, pero conforme ellos pudieron, y creo que fue en mi caso lo material. Me dieron casi todo lo que yo quería, me compraban de niño muchos juguetes, todo lo que un amigo que tenía de mi niñez, que le compraban a él todo lo que él tenía, yo lo quería y me lo compraban también. Creo que eso fue muy malo, aunque ellos pensaban que era bueno, pues me volvió un niño pues muy rebelde, que todo lo que quería me lo daban. No recuerdo que me hayan corregido alguna vez. Una vez solamente me corrigió mi mamá, me dio 2 chanclazos porque me robé, en aquel tiempo eran 2,000 pesos de esas monedas grandotas amarillas que en ese tiempo habían llegado al pueblo las maquinitas y era que todos querían estar jugando. Bueno, entonces así fue toda mi niñez. Después de ahí pues fui creciendo y recuerdo que cuando empezaron, bueno, tengo que recalcar algo aquí. Yo me recuerdo que lo que había alrededor material que yo podía tener en mis manos era revistas de esas revistas que eran como cómics, que eran de títulos así como de El Libro Vaquero o todos esos títulos, incluso revistas pues casi eran pornográficas, como erótica y todas estas cosas que leen los adultos. Y yo me acuerdo que de niño yo podía tener acceso a estos materiales. También recuerdo que en mi casa se miraban películas pícaras de picardía, incluso donde salían mujeres desnudas. Eh, había muchas películas de terror, de violencia y de todo esto. Entonces yo todo eso lo iba mirando estoy hablando de que tenía menos de 10 años. Después, ya como a la edad de 8 o 9 años, no recuerdo bien exactamente, yo me acuerdo que estaba en mi cuarto cuando llegó un hermano que es hijo de mi papá solamente, y yo estaba, pues me acuerdo que era una mañana, y él puso, como teníamos una videocasetera, puso un video pornográfico. Y ahí fue donde yo por primera vez vi explícitamente
la pornografía, que vendría a ser uno de los vicios que me ha costado más dejar en toda mi vida. Y pues desde que miré eso, pues fue como que entró algo en mi mente, muy feo, una perversidad, pues los demonios, dicen muchos sacerdotes, verdad, que son demonios que se le meten a uno y uno se vuelve muy, pues todo eso. Recuerdo que después ya fui creciendo más cuando ya me dejaban salir a mí solo. eh, Iba a la ciudad y compraba yo estos videos de pornografía en la calle. Eso fue ya como la edad de, yo creo que 10 11 años. La verdad fueron tantos los videos que compré. Yo creo que fueron yo creo que cerca de 100 videos que iba comprando solamente entre la edad de 10 años a 16. Y después de esto pues vino a mi vida lo que fue todo lo de la masturbación. Yo me acuerdo que también jugaba con mis amistades y pues nos tocábamos. Después, allá de adulto, fui con una hermana religiosa que me dijo que esos actos eran actos homosexuales que practicaba. Pues uno de niño pues no sabe uno o no sé, inocentemente llega uno a estas cosas. Y pues después me acuerdo también que en mi casa, bueno, en la casa de mi abuelita, ahí vivía un hermano que era el hijo de mi mamá. Y él tenía muchas revistas de la nueva era, porque yo me acuerdo leyendo también títulos así como de cosas paranormales, de la mente, de brujas, de todo eso. Entonces todo eso yo desde que agarraba una revista la leía y todo se me iba quedando. Ya ve que dicen que los niños se absorben todo. También después mi papá tenía una pistola y me acuerdo que yo la agarraba y la traía yo en mi cintura, así, pues según yo me sentía muy valiente, pero nunca, pues nada más fue como juego. Y también me acuerdo que en la casa encontré 2 libros de magia. Eran 2 libros que yo creo que me hicieron mucho mal porque estos 2 libros eh, parece que pertenecían a mi papá. Y porque él sí nos platicaba del diablo, que mi abuelito lo había mirado y cosas que tenían que ver con el mal. Entonces yo me acuerdo que leí estos libros, eran de magia, eran como de 4 o 5 colores de la magia: negra, roja, morada y eso. Y traía muchos hechizos. Yo me acuerdo que los leía y pues como era niño nunca llegué a hacer eso, pero sí tuvieron un efecto en mí para mal. También recuerdo que mis papás nos llevaban a los curanderos, a los brujos, nos llevaban a toda esta clase de personas. Yo recuerdo haciendo cola para entrar a que nos limpiaran, o si no, practicaban mucha superstición. Como les decía, mis papás tenían una tienda y yo me recuerdo que luego traían a una persona para que según trajera buena suerte, y ponían un cuadro en la puerta que traía, creo que a San Martín Caballero, no recuerdo bien, pero él no era bueno, porque ya después de mi conversión pues vine a aprender que todo eso es superstición. Pues todo esto, ¿verdad? Nos hace mal porque son cosas que no debemos, estar condenadas en el Antiguo Testamento y son maldiciones. Eh,
Después pues fui creciendo con todo esto, era muy rebelde, no avanzaba en la escuela, eh, eh, pues ya me empezó a aburrir la escuela. Y después de cuando entré a la secundaria, mi papá se vino para Estados Unidos y nos dejó a mi mamá y a mí allá en el pueblo. Eh, Ahí me volví más rebelde. Quiero recalcar también que para que a pesar de todo esto, mi papá pues nunca, como le decía, nunca me corrigió amorosamente. Yo recuerdo más de él regaños y delante de la gente. Me regañaba muy fuerte. Nunca me pegó, pero me regañaba muy fuerte. Eh, este, pero nunca, pues no tengo recuerdos de él de un abrazo o algo así. Eh, También, pues ya cuando él se vino para acá, pues mandaba dinero y todo eso, entonces tenía más dinero y por eso les digo que compraba yo tanta pornografía y cosas así. Eh, Después tenía este problema de pornografía, empezaba a escuchar música de violencia, los narcocorridos, el heavy metal y todas estas cosas. Y empezaba también a tomar alcohol, aunque no me gustaba, pero lo hacía por mis amigos, por mis amistades, porque ellos lo hacían y yo también quería ser como ellos. Quiero recalcar también que yo fui creciendo como en una burbuja, muy, ¿cómo se dice? Muy encerrado en mi propio mundo. Como era el niño mimado, el único, entonces muy inmaduro, ¿verdad? Creo que esa es la palabra correcta. Después entré en la secundaria y ahí conocí más amistades. Ahí fue que seguía todavía lo de la pornografía, el vicio del cigarro y, y todas estas cosas de prácticas homosexuales, aunque nunca hubo relaciones sexuales, pero todas estas cosas de toques y cosas así. Quiero recalcar, ahorita me vino a la mente otra cosa que también me afectó. Yo recuerdo que como a la edad de 6 o 7 años tenía una prima que me tocó pues fue como un abuso, ¿verdad? Porque yo recuerdo que yo no sabía nada de eso, de sexual, y ella es mayor que yo, y pues fue como un abuso sexual. Creo que también todo eso contribuyó a todo mi desorden que tuve más adelante. Eh, y eso se repitió varias veces. Después yo también ya la buscaba para hacer esas cosas. Aunque nunca hubo relaciones, pero toqueteos y todo eso. Y yo siendo un niño, ¿verdad? Bueno, ya un adolescente. Como a la edad de 16 años, yo empecé a quererme salir de la casa. Porque yo les pedía dinero a mi mamá y ya no me daban dinero. Claro que les exigía yo, ¿verdad? Y que ni siquiera trabajaba yo. Me daban todo lo que quería para la escuela, para estudiar, y en ese tiempo ya había entrado en el bachillerato y empecé bien, pero yo venía todavía con esta inmadurez. Eh, Me sentía yo como fuera, no encajaba yo, era muy tímido y casi no tenía amistades. Este, y me salía de la escuela. Allá en donde yo vivo se salaba uno o esquipear, dicen aquí, ¿verdad? Pero fue casi todo el año, el primer semestre, perdón, del bachillerato que
que me quedaba yo en las computadoras a estar chateando, viendo pornografía. Y ya después decidí no ir a la escuela. Y mis papás pues me regañaron ligeramente y ya. Después me entró en la mente porque todo lo que me decían mis amigos yo me lo creía. Quería irme para Ciudad Juárez, según porque iba yo a ir a trabajar allá. Yo ni sabía trabajar, ¿verdad? Pero pues, todo lo que hacían mis amigos lo quería yo hacer. Entonces mi mamá, como no me quería dejar solo, le dijo a mi papá que mejor me mandara a traer para acá. Él estaba en el estado de Alabama en el 2001. Empezaba el año 2001 cuando me mandó a traer mi papá y ya llegué, pasamos la frontera y, y llegué aquí a Alabama con mi papá. Aquí tenía yo dos hermanos que son solamente los que son hijos de mi papá y tíos, y ya llegué yo a vivir con ellos en una traila, en un pueblito bien, bien separado de la ciudad. Quiero recalcar también que antes de que me viniera yo para Estados Unidos, yo había entrado en un grupo de jóvenes. Y siento que Dios a lo largo de mi vida siempre me quiso llamar al buen camino, pero por las cosas del mundo, pues yo no miraba, no hacía caso. Yo me acuerdo que cuando salí de allá de México para acá, estaba en un grupo de jóvenes y yo le fui a decir a una hermana, una religiosa, que ya me iba a venir para acá, y me acuerdo que ella me dio una crucecita y yo la traje, y me la traje todo el camino y me dio su bendición. Y bueno, ahí yo pienso que Dios me estaba tratando de llamar, pero yo no hice caso. Después, cuando llegué aquí, pues llegué, era un joven de 16 años. Llegué a donde no tenía amigos, y en México no tenía amigos, aquí cero amigos. Completamente aislado porque era en una traila, en un pueblo, no conocía a nadie. Aquí no se podía, allá, bueno, en el estado de Alabama, porque ahorita vivo en Dallas, pero allá no se podía salir, porque no hay autobuses, no hay taxis, no hay carros, bueno, en aquel tiempo. Y estaba solamente encerrado en la traila. Tenía el vicio, otra vez ahí, ¿verdad? Como el enemigo siempre tiene sus puertas, tiene el camino amplio y fácil. Y yo recuerdo que llegué y lo primero que ponían en la tele era el canal de pornografía, de Playboy y todo eso. Mi papá y mis hermanos eran alcohólicos. Ellos tomaban casi diario después del trabajo. Gracias a Dios que yo no me gustó el alcohol, aunque sí me emborraché varias veces, pero no me gustó, porque pues no me gustó. Seguía con el vicio del cigarro y empezó otra vez ese vicio de la pornografía. Parece que me venía siguiendo y entré como en una depresión. Ahora lo reconozco, pero en aquel tiempo pues solamente me sentía muy triste, muy solo, no sabía qué era. Pero ahora sí que era depresión, o estaba muy deprimido por la soledad y todo esto. Después empecé a trabajar y empecé a trabajar, y ya una vez que empecé a ganar dinero, pues empecé a tener amistades en el trabajo, no muy buenas amistades, que tenían vicios, como por ejemplo un amigo que recurría a las prostitutas. Yo no había tenido relaciones sexuales con mujeres ni con hombres, pero cuando llegué aquí él me empezó a invitar a que fuéramos
a ver a las prostitutas y fue como caí en ese vicio de la prostitución que lo vine arrastrando por varios años. En la iglesia, recuerdo que cuando llegué aquí a Estados Unidos en el 2001, mi hermano, o tenía también un hermano que es de parte de mi mamá, y él pues estaba, no sé si iba a misa, pero tocaba algunas veces en la iglesia, no sé si iba constantemente. Y recuerdo que él me llevó a una comida en la iglesia católica y fue la única vez que vine cuando llegué, pero ni a misa. Después recuerdo que empecé en ese vicio de la prostitución y empecé a manejar también porque no sabía manejar, empecé a manejar, mi papá me prestaba su camioneta y empecé a ir todos los fines de semana a ver prostitutas, que todo eso es pecado mortal, ¿verdad? Porque estaba fornicando, más aparte de masturbación y pornografía y todo eso. Pues después seguí trabajando y conocí más amistades en el trabajo. Y como les decía que me sentía muy solo, yo quería encontrar a una mujer como una novia. Nunca había tenido novia tampoco. Y empecé a preguntarle a amistades, hombres, que si tenían amigas, y me acuerdo que una vez me dijeron que fuera con ellos, que me iban a presentar a una amiga y iba muy emocionado porque quería conocer una novia, pues una mujer. Y me acuerdo que esa vez llegué allá, fue creo que un fin de semana y no me presentaron a ninguna amiga, pero cuando se subieron en mi carro, porque yo para ese entonces ya tenía yo mi carro, eh, un amigo se subió atrás y el otro delante. Y me acuerdo que el muchacho de atrás empezó a sacar una bolsa de marihuana y empezó a hacerse un cigarro ahí. Entonces yo venía mirando de reojo, ¿verdad? Y me imaginé que era eso y me preguntó mi amistad al de enfrente que si yo había fumado antes. Yo como para hacerme el valiente y pues quedar bien, dije que sí, ¿verdad? Entonces luego pues no me quedó de otra más que fumar marihuana. Fue la primera vez que fumé marihuana manejando y de ahí también ese vicio lo arrastré por varios años. Me acuerdo que esa vez fumé y de ahí pues me fue muy mal, andaba manejando, gracias a Dios que siempre me cuidó, no me pasó nada. Pero después a los 15, no, fue como al mes que pasó todo un mes y no fumé y luego empecé a sentir otra vez pues atracción por ir a buscar marihuana y fui y me la regalaron. Ya después fue cada 15 días, después fue cada semana y después ya fumaba del diario. Me acuerdo que en este vicio siempre encuentras amistades que también están en este vicio. Y entonces ya hacía estos dos vicios que era de marihuana y aparte de frecuentar mujeres de la calle. Para ese entonces mi mamá pues estaba en México y ella no se daba cuenta de todo esto porque casi no hablaba por teléfono. Mi papá, como les decía, él era alcohólico y él pues no le importaba. Él tenía problemas con las mujeres porque él también él era mujeriego y pues como que yo le encubría y él me encubría a mí. No, nunca le decía a mi mamá que yo andaba haciendo esto y aquello, sino que ya anda trabajando, le decía a mi mamá, o que anda por allá afuera. Después les decía que empecé a caer en el vicio de la marihuana más fuerte. Y como les decía que cuando andas en un vicio siempre vas a encontrar amistades, malos amigos pues, que tienen aparte de ellos otros vicios. Entonces fue así como yo creo que del año de estar fumando marihuana, ya lo hacía en el trabajo, en la casa, ya ni me daba pena. Conocí una amistad, un mal amigo que pues me introdujo en la cocaína.
Después ese mismo amigo me ofreció el crack o la piedra, el hielo y el cristal. Y ya él era como un amigo como desde todos los fines de semana y a veces en la semana nos juntábamos en la noche y hacíamos pues nos drogábamos, andábamos en la camioneta, nunca cometimos actos o crímenes así como de robar. Fui muy tranquilo, pero sí andaba haciendo estas cosas. Y como teníamos bastantes amistades, íbamos un día para allá, otra vez para acá a drogarnos y andábamos así en los bailes y todo eso. Después recuerdo que me daba mucha felicidad hacer eso al principio. Verdad que todos los vicios nos dan al principio algo de felicidad, pero pasa, igual como el materialismo es algo que llena por un momento, pero después queda lo amargo. Y así me empezó a pasar. Recuerdo que empecé a, a drogarme más seguido, pero después ya quedaba como triste y me pasaba las noches sin dormir, no comía. Después me recuerdo que como que me empecé a tener problemas de la cabeza porque ya empezaba a ver cosas raras, así como sentía que me perseguían y cosas así. Entonces una vez me recuerdo que me aconsejaron que me buscara una novia y yo hice eso, como que me enfoqué y pude hablarle a una muchacha y fuimos novios por 7 meses y esos 7 meses no hice nada de droga ni nada de eso, pero me recuerdo que cuando nos hicimos novios yo empecé a ir a la iglesia con ella y fue como algo que empezó en mí a motivarme a ir a la iglesia y a acercarme a Dios. Me acuerdo que empecé a leer la Biblia y después pues el enemigo empezó otra vez a meterse más, como ha de haber pensado que ya me estaba perdiendo y empecé a fornicar con esta muchacha, que es también pecado mortal. No me confesaba porque no conocía bien de la fe. No me confesaba, no sabía nada de los sacramentos, iba a misa y después cuando empecé a fornicar con esta muchacha pues ya dejamos de ir a misa y se convirtió en pues todo una relación sexual y igual estaba ahí en pecado mortal, aunque no estaba haciendo drogas ni con prostitutas, pero igual es pecado mortal y eso es condenación si muero en pecado mortal, ¿verdad? Después pues solamente tardó 7 meses esa relación y cuando rompimos volví a las drogas fuertemente más. Me recuerdo que esa vez yo no aguanté el pensar que no podía vivir sin ella y me fui de la casa de ahí de Alabama, me fui para Norte Carolina y de alguna manera Dios ya empezaba a trabajar en mí. Como les dije que empecé a ir a misa cuando estaba de novio con esta muchacha, pero después la decepción de que nos dejamos pues me caí en las drogas otra vez y me fui para Norte Carolina. Allá llegué con unas amistades. Creo que el moverme para allá me ayudó un poco porque ya no, como era una ciudad nueva, no tenía tanto acceso a las drogas. Aunque sí estuve en Norte Carolina, estuve viviendo como medio año
Y sí me dediqué a trabajar, pero también me ocurrieron cosas ahí en Norte Carolina. Me recuerdo que llegué y empecé a trabajar ahí. Eh, Empecé a sentir una atracción por la muerte, por las cosas así como satánicas. Nunca practiqué eso, pero me sentía a gusto con figuras de muerte o música que hablara así cosas de muerte o cosas de esas. Era muy mentiroso yo. Recuerdo que también, a ver, ahí casi no frecuentaba las prostitutas, pero me recuerdo que una vez tuve relaciones con una prostituta sin protección, y después de que pasó esto yo empecé a sentir dolores en mis partes, y, y yo pensaba que había contraído SIDA. Ni siquiera sabía yo los síntomas, ¿verdad?, de esta enfermedad, pero lo que hace el enemigo es pues atacar la mente, porque el enemigo lo que quiere es destruirlo a uno en los momentos que él tenga la chance, siempre lo va a hacer. Y yo me acuerdo que empecé a sentir también odio, porque hubo un suceso que pasó cuando estábamos ahí en los apartamentos, que llegó un policía y nos estaba acusando de que habíamos robado en una tienda en la Walmart. Eh, pero pues gracias a Dios que teníamos los tickets de las compras que habíamos hecho. Pero esa vez sí nos trató muy mal el policía, que sembró en mí un odio muy fuerte. Más aparte, luego empecé a sentir esto de que tenía SIDA, aunque ni tenía eso, pero el enemigo me estaba atacando. Entonces yo pensaba, yo en el trabajo me comencé a pensar mucho que me iba a morir, que tenía SIDA, y aparte más el odio que tenía yo, como me quería suicidar, pero empezó a entrarme ese sentimiento de suicidio. Más aparte pensaba yo mucho en cometer como un acto de homicidio, o sea, matar a gente, en especial policías, porque en ese entonces pues había tenido este evento con ese policía, y mi cabeza todos los días estaba pensando cosas así. Nunca, nunca lo hice, gracias a Dios. Me acuerdo que también me acerqué a la iglesia. Eso fue algo bueno que me pasó en Norte Carolina, que me acerqué a la iglesia, a un grupo de jóvenes. Y el primer día que fui a ese grupo me sentí muy querido, me sentí muy apapachado por todos, en especial pues por una muchacha que estaba ahí, que me dio la bienvenida. Y yo, con todos estos problemas que llevaba, pues era lo que necesitaba. Pero después, la segunda semana que fui, sentí un rechazo. Ya no fue lo primero como ese apapacho, ¿verdad? Como les decía, yo estaba acostumbrado a que todo me daban en mis papás de niño, entonces tenía como una mentalidad de que quería que todos me quisieran y eso, ¿verdad? Entonces, dejé de ir a ese grupo. Más aparte, me acuerdo que yo recuerdo viendo al sacerdote que se salió y luego comenzó a fumar, y como que no fue buen testimonio que dio para mí, que estaba en problemas. Y después pues ya no fui a ese grupo, pero había un grupo de estudio bíblico, y yo recuerdo que también fui algunas veces, no recuerdo exactamente, y empecé a ir y siento que ahí Dios me comenzaba a llamar, pero también después dejé de ir y luego me enfoqué en trabajar. Para ese entonces me parece que era el 2005, y ocurrió algo muy importante en mi vida que yo no me lo explico, porque pues yo no estaba cerca de la iglesia, no comulgaba, no, no pues no conocía nada de la fe.
Y recuerdo que en ese entonces fue que el Papa Juan Pablo II falleció. Y yo me acuerdo que miré las noticias que estaban dando que había fallecido el Papa Juan Pablo II. Y entró en mi corazón un dolor muy profundo. Empecé a llorar bastante. Eh, yo no me explicaba qué había pasado conmigo, pero yo recuerdo que en ese entonces también estaba rapado, mi cabeza estaba pelón. Y supuestamente los psicólogos dicen que alguien que se rapa es como un síntoma de que está tratando de suicidarse. No todos, ¿verdad? Porque hay gente que lo hace por otras cosas, pero en mí yo creo que sí era el caso. Yo me recuerdo que esa vez fui a la iglesia cuando se murió el Papa Juan Pablo. Fui a la iglesia porque pensé que la iglesia iba a estar llena de gente porque había ocurrido algo, pues el Papa. Y yo me acuerdo que fui a la iglesia y estaba vacío. No recuerdo exactamente si me senté y estaba llorando ahí, pero creo que fue una semilla que San Juan Pablo II sembró en mí después de que murió. Dicen que la sangre de los mártires es semilla de santos, algo así. No digo que yo sea santo, pero ese evento de que el Papa Juan Pablo II falleció, sin duda sembró en mí algo y después vendría a ser mi conversión, ¿verdad? Me recuerdo que, ya pasó todo esto y seguí trabajando. Después decidí regresar para donde estaba mi papá. Decidí regresar y sin dudarlo, un día que me pagaron mis cheques de trabajo, me fui manejando tenía mi camioneta y me fui manejando para atrás con mi papá. Y ya llegué a la casa, tenía mi cama ahí, mi espacio, y comencé otra vez a trabajar. Otra vez volví con las amistades que tenía de vicio y empecé a drogarme más fuerte porque, como les decía, aquí en Norte Carolina no casi no me drogué porque no conocía, pero ya cuando regresé otra vez a donde mismo, pues regresé a hacer lo mismo y más fuerte. Ya esta vez ya ponía pastillas y todo eso. También nunca vendí droga, eso sí, nunca hice eso. Siempre nomás la consumí. Y también pues empezó a darme como mi cabeza ya empezaba a fallar cuando me drogaba. Ya la droga no me hacía efecto. Me acuerdo que tuve 3 sobredosis. Yo digo que eran sobredosis porque me ingería bastante droga y luego llegaba a la casa y mi corazón casi se me quería salir del pecho. Fueron 3 y en la tercera fue cuando ocurrió mi conversión. Me acuerdo que ya para ese entonces como que empecé a mirar la realidad. Fue como una luz que Dios me dio. Yo creo que, pues, como les decía, los eventos que ocurrieron con el Papa Juan Pablo y que me acerqué un poquito a la iglesia, como que empezaron a iluminarme todas estas cosas. Y para eso vuelvo a recalcar, mi mamá no sabía nada de esto. Ella pensaba que yo estaba trabajando y pues mi papá nunca decía nada. Entonces empecé a tener esta sobredosis y la última vez empecé a darme cuenta de que no podía dejar la droga. Empecé a darme cuenta de que ya no me gustaba hacer droga. Me drogaba yo porque es como si lo tenía que hacer, porque una fuerza dentro de mí no me podía controlar. Mi voluntad no tenía voluntad, la tenía el demonio, la tenía mi carne, los vicios.
y caía yo muy fácilmente. Entonces empecé a... Yo no conocía a Jesucristo como Dios, no conocía a la Virgen María, como no conocía nada de la iglesia, nomás sabía que Dios estaba allá arriba en el cielo. Como muchos hermanos han dado testimonio, ¿verdad? Que solamente conocían que Dios está allá en el cielo, yo también. Y también creía yo en muchas supersticiones, como ya lo traía yo desde pequeño. Entonces, me acuerdo que la última vez, bueno, me acuerdo que dejaba yo la droga por una semana, creo que era lo máximo que podía dejar. Y luego iba corriendo a buscar droga con mis amistades porque no podía. Recuerdo que la última sobredosis, cuando fue mi conversión, ese día empecé el sábado a drogarme con cocaína y marihuana. Y ya después llegó el domingo en la noche, porque en eso nos lo pasábamos todo el día. Y luego hasta el domingo. Y ya el lunes pues teníamos que ir a trabajar. Me recuerdo que esa vez estábamos ingiriendo marihuana y cocaína. Y ya yo me ponía todas estas cosas, pero no, pues ya no sentía igual. Más sin embargo empezaba a sentir como mi cuerpo muy débil, empezaba a sentir incluso presencias ya del mal. Yo sentía que, aunque estaba yo drogado, eh, pues se pueden atribuir, ¿verdad?, a que no estaba yo en mis cinco sentidos, todas esas cosas que empecé a sentir, pero ya empezaba a sentir que me agarraban los pies, unas manos como de demonio. Yo recuerdo que esa vez ya eran como la medianoche para lunes y yo dije, ya me voy, le dije a mis amistades porque ya no me siento bien. Y para llegar a la casa tenía que manejar como unos 20 minutos. Entonces me subí en mi camioneta y empecé a manejar en el freeway. Iba yo muy cansado, muy agotado, drogado. Y me acuerdo que empecé a mirar la luna. Nunca había mirado una luna. Pues ahorita sé que es la luna de cuando hay un eclipse lunar que se pone roja, roja. Pero en ese momento cuando yo empecé a mirar la luna era algo malo venía. Algo malo empecé a sentir, a presentir y ya me fui manejando, llegué a la casa y recuerdo que entré a mi casa y, y me fui directo a acostar. Y entonces recuerdo que empezó podría decir mi agonía porque empecé a sentir mi corazón latir bien fuerte, 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 que yo ya no aguantaba. Yo estaba seguro que me iba a morir porque yo le quería hablar a mi papá. Mi papá dormía junto al lado en otra cama, en el mismo cuarto que yo. Y yo me acuerdo que yo empecé a pensar muchas cosas. Yo le quería hablar a mi papá para que me llevara al hospital porque nunca había estado así de grave. Pero, pero yo creo que toda la soledad que yo traía y todas esas cosas malas que venía arrastrando el pecado mortal, pues como que me decía ya, pues ya aquí llegó todo, ya mejor muere y ya, no vales, hasta aquí ya acabaste. Y empecé a sentir todo esto bien, bien mal. Eh, Empecé a recordar muchas cosas y ahí vino todas las cosas yo creo que de brujería que todo lo que había leído y a todos los brujos que me habían llevado, porque en mi cabeza solamente había cosas malas. No me venía el nombre de Dios, ni orar, ni nada. Lo único que me llegaba a mi cabeza es como por ejemplo que si mi alma podría reencarnar en otra persona, si me moría ahí. Incluso empecé como hay un animal que parece que el búho, o no me acuerdo cuál es, pero que tiene mucha superstición, ¿verdad? Y cosas así, como que empecé a invocar almas así de personas. Y no recuerdo exactamente cuánto estuve así, pero yo recuerdo que en la puerta
de la casa escuchaba yo unas uñas como de un animal que se quería meter a la casa, que yo sé que era la muerte o el demonio que venía por mi alma. Eh, recuerdo que este que al último, ya cuando después de estar pasando por todo esto, estos pensamientos que me venían, me acordé de Dios. Como le decía, yo no conocía a Jesucristo ni nada. Yo nomás le dije: Dios mío, ayúdame, en tus manos encomiendo mi vida. Y cuando yo dije eso fue algo milagroso, porque todo lo que estaba sintiendo se fue. Todo lo que estaba sintiendo, ese paro cardíaco que me quería dar, o eso que me estaba sintiendo en mi corazón, que estaba palpitando muy fuerte, y todos los efectos de la droga se fueron en ese momento. Yo me acuerdo que supe que Dios había hecho un milagro en mí. Aunque yo no conocía mucho de Dios, yo tenía la certeza de que Dios había hecho un milagro en mí, porque empecé a sentir una paz. Yo estaba acostado en mi cama y empecé a sentir una paz enorme que penetraba todo mi cuerpo. Fue como si Dios me estaba haciendo nuevo. Eh, yo recuerdo que estaba impresionado, estaba muy alegre, no puedo explicarlo porque es algo pues espiritual, ¿verdad? Que nunca había, yo creo que era como un amor que nunca había sentido. Bueno, después de que pasó ese evento, era lunes ya, eran como las 3 de la mañana, y al otro día no fui a trabajar porque, pues, no fui a trabajar porque no quería ir a trabajar, después de haber pasado todo esto. Y me acuerdo que yo fumaba mucho cigarro mentolado, y todos se fueron a trabajar y yo me desperté solo en la mañana y traté de fumar un cigarro mentolado. Fue como si nunca en mi vida hubiera fumado. Me acuerdo que tosí como la primera vez que uno fuma y tose porque le lastima la garganta. Así fue, y desde ahí para entonces nunca más he fumado. Yo recuerdo que tenía DVDs pornográficos, fui, los saqué y los quemé. Y, y fue mi conversión, fue que el Señor, así fue como el Señor me liberó de todos los vicios de la drogadicción y de la prostitución. Nunca más he hecho eso. Y yo creo que también ahí me liberó de la pornografía, y así fue. Eh, Después, pues no se acabó ahí. Ahí empezaba mi conversión, porque yo tenía mucha ignorancia acerca de la iglesia. Yo recuerdo que tuve muchas ganas de ir a la iglesia. Empecé a leer la Biblia como loco. Eh, Algo que me di cuenta, hermano, fue que cuando pasó esto de mi liberación de las drogas, yo empecé a abrirme espiritualmente, porque toda mi vida había estado cerrado. Y eso de que me abrí espiritualmente a las cosas de Dios, pero también al mal, empecé a sentir un ataque enorme del enemigo. Yo recuerdo que leía bastante la Biblia, bastante la Biblia. Me acostaba yo hasta 2, 3 de la mañana leyendo la Biblia. Un evangelio que me ayudó bastante fue el Evangelio de San Juan, porque es muy espiritual. Y yo recuerdo que yo me devoraba todas las páginas de los libros de proverbios, de sabiduría, de todos estos libros sapiensales. Y empecé a entrar como en una tipo de esquizofrenia,
porque, bueno, para eso quiero decir que después de que yo dejé las drogas, no tuve ya ganas de ingerir drogas, ni una gotita, pero empecé a meterme en todas las cosas de Dios y me acuerdo que me decían que no leyera la Biblia porque me iba a volver loco. Y parecía que fuera cierto porque empezaba a tener como un tipo de esquizofrenia espiritual, así como cosas que yo leía en la Biblia. Y, y me acuerdo que en ese entonces mandé a pedir unos libritos de oración de México y me la pasaba rezando. Me la pasaba rezando porque, como les decía, que yo me abría a lo espiritual bastante, que yo empecé a mirar la maldad en la gente. Yo me acuerdo que estaba escuchando un testimonio aquí mismo en su canal de una hermana que le pasó algo así, de que miró al demonio, y yo también empecé a mirar así. Me daba mucho miedo porque yo nunca había mirado nada de eso. Yo me acuerdo que sentía que el enemigo, que el demonio me hacía ofertas como de que me iba a dar dinero o me iba a hacer pues me iba a dar oportunidades si lo aceptaba yo a él, porque en ese momento estaba yo tratando de acercarme a Dios más, aunque había tenido mi liberación, pero todavía no conocía bien la fe, no entraba yo en ese camino de fe. Entonces yo recuerdo que me daban ataques de pánico. Recuerdo que había una señora que venía a vender comida, una lonchera que le llaman. Y yo recuerdo que justo cuando ella venía, yo empezaba a tener ataques de pánico, mi corazón empezaba a tener así como le dicen, ansiedad, todo. Y yo solamente me iba a acurrucar así atrás de las casas, porque trabajamos en casas que estaban en construcción. Y yo iba, pero algo que sí, que estaba reza y reza. Me acuerdo que tenía un libro que se llama La Pieta, un libro anaranjado y otro libro de oraciones. Y cuando me empezaba a ocurrir esto, empezaba a orar todas las oraciones que tenía yo ahí, porque yo sabía que era una lucha con el enemigo. Y empezaba a rezar las oraciones, empezaba a rezar, y de alguna manera sí, pues esa oración, empecé a como agarrar armas, ¿verdad? Armas espirituales y la oración. Luego me estaba escuchando muchas alabanzas. Para esto eran alabanzas cristianas de los hermanos evangélicos, porque en ese entonces pues como que era la música que más se tocaba. La conversión fue como en el 2000, no recuerdo si fue en el 2005 o 2006. Y empecé a experimentar cosas así que si se las platico a una persona diría que estaba loco, pero son cosas que pasé, que miraba. Tenía yo muchos ataques del enemigo. Yo recuerdo que me invitaban a fiestas y luego miraba yo como el enemigo se manifestaba en las personas, en sus caras, en sus ojos. Y luego en la iglesia también. Algo que me pasó fue que solamente una vez visité una iglesia, no recuerdo cuál era, pero fui y no me gustó, y ya después empecé a ir a la iglesia católica. Entré en un grupo de jóvenes. Para eso se me olvidaba algo, que el Señor no me dejó solo, pues nunca nos deja solos, ¿verdad? Pero quiero decir que cuando tuve mi conversión, empecé a ir a un grupo de jóvenes, y en ese entonces estaba llevando a cabo lo que era la pastoral juvenil hispana, y había un encuentro que iba a ser la red, que fue el primer encuentro nacional, y a mí me tocó todo esto. Entonces fue como un regalo de Dios, mejor dicho, porque ahí me dio muchas amistades, me dio muchas experiencias. Recuerdo que a mí me tocó ir al retiro parroquial, luego me tocó ir
allá en Atlanta, fuimos a un retiro y luego de ahí me seleccionaron para ir al Nacional, que fue donde fue en una universidad muy, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita cómo se llama esta universidad en Illinois. Pero me tocó ir a todo eso y fue un impulso más muy grande porque ahí empecé a conocer más de Dios. Después pues empecé a sentir también como que quería ser sacerdote y empecé a preguntarle a los padres de la iglesia, a los sacerdotes de mi parroquia que tenía esa inquietud. Para eso era yo todavía inmaduro y no conocía bien mi fe. Y era tanta la convicción que tenía yo de que iba a ser sacerdote que yo viajé de Alabama a Miami a un retiro que era ¿cómo se dice? Para discernimiento de vocacional, retiro vocacional. Y pues éramos bastantes y recuerdo que al final a varios les dieron cartas para que regresaran y a mí no me dieron carta. Sí me puse triste porque con el amigo que fui, él sí le dieron carta y después él pues se casó, no regresó. Pero no me quedé ahí, investigué con otro sacerdote en Norte Carolina y yo fui ahí también y ese sacerdote me llevó porque ellos tenían una casa que rentaban para los que querían ser seminaristas, tenían que vivir un año en esa casa y yo fui y me acuerdo que me llevaron a una cita con la psicóloga ahí y me hizo pues un examen la psicóloga y me dijo que lo que miraba en mí es que yo tenía un agradecimiento con Dios muy grande y que yo no, pues ahora lo entiendo, no lo supe, que mi reacción fue ser sacerdote, ¿verdad? Pero no es nomás así, sino eso es discernimiento y después de ahí como que pues se me apagó eso de seguir intentando. Me recuerdo que en ese entonces tenía mucha hambre y sed de la fe. Recuerdo que yo seguía yendo al grupo de jóvenes, pero tenía hambre que pedí, había un grupo de matrimonios y yo pedí permiso a los matrimonios para que me dejaran ir a los temas porque eran temas fuertes que me gustaban. Ahí empecé a conocer un poco lo que fue lo carismático, un poquitito porque pues en ese entonces ahí casi no llegaba, en la parroquia donde estaba yo casi no se miraba eso. Entonces, pero todavía en ese entonces yo estaba muy confundido de mi fe. O sea, yo tenía como, a pesar de que nunca absorbí una doctrina, pues no estaba cerca de ninguna iglesia, pero yo tenía como un tipo no sé, con la iglesia católica, como las imágenes y cosas así, ¿verdad? No recuerdo en dónde haber escuchado eso, pero estaba dentro de mi mente. Entonces, empecé a escuchar prédicas, pero yo escuchaba también otros pastores. Me empezó a llamar mucho la atención lo de el Espíritu Santo, todos los dones y los carismas. Y iba a este grupo de matrimonios y mi fe se iba, de alguna manera se iba poniendo más fuerte porque ya estas cosas de los ataques ya lo empezaba yo a entender. Pues me di cuenta de que era el enemigo, pero Dios me empezó a dar como esa fe. Yo recuerdo que en ese tiempo yo le pedí a Dios que mandara hermanos de fe a que dieran prédicas y el Señor me respondía inmediatamente a mis peticiones. Recuerdo que
que en ese entonces había un hermano que se llama Pablo Pilco en Alabama, que trabaja en EWTN, no sé si todavía trabaja, pero en ese entonces él andaba dando temas en los grupos de jóvenes, y recuerdo que yo hice esa oración y al fin de semana estaba el hermano dando temas, y muchas otras experiencias así, verdad, que me dio el Señor como detalles de que me decía aquí estoy. Y, y así empezó mi crecimiento en la iglesia. Después de que tuve ya todo lo que fue la conversión, pues me empecé a acercar a la iglesia, le estaba contando que empecé a ir a los grupos de jóvenes, que me tocó vivir en ese entonces lo que fue la pastoral juvenil, que estaban organizando un retiro, ¿verdad? Y ya después pues empecé a tener mucha hambre de Dios, empecé a acercarme aunque era yo soltero, empecé a acercarme a grupos de matrimonios, porque había temas fuertes que me llamaban mucho la atención y que me llenaban. Después de ahí me acuerdo que empezaron a dar unos temas para predicadores, y me recuerdo que quería predicar la palabra de Dios, y empezaron a traer unos hermanos. Como ahí vivíamos en un pueblito en Alabama, todos los retiros que hacían en ese entonces era como en el 2005-2006. Tenía uno que salir afuera como a 3 horas, ya fuera para Atlanta o Tennessee. Entonces traían gente, llevaban gente, predicadores de otros lugares, y recuerdo que ahí en un taller de predicadores fue donde conocí a mi esposa. Ella es de Dallas y yo estaba viviendo en Alabama, y el retiro fue en Tennessee, en Nashville, y allá fue donde nos conocimos. Ya después pues tardamos como un año de novios, y nos casamos y empezamos a servir en la iglesia juntos. Ahí mismo donde viví en Alabama, ella se fue a vivir conmigo para allá, ya después de casados, por la iglesia y todo. Y empezamos a servir en una pequeña parroquia ahí donde vivíamos, y pues el Señor nos empezó a dar cargos de ministerios ahí en la parroquia, de muchas bendiciones que empezó a poner Dios en nuestras vidas. Y gracias a Dios que me dio una esposa que ella también estaba en la misma sintonía que yo estaba entrando, ¿verdad? De servir a Dios, tener hijos y pues conocer a Dios, ser santos. Y de ahí hasta la fecha hemos estado sirviendo en diferentes ministerios, de música, de lectores, de ministros. También estuvimos llevando la escuela de evangelización de siervos de Cristo Vivo de Miami allá. Después nos movimos para aquí, para Dallas, Texas, y aquí también empezamos a servir en lo que fue música, ministerios de formación para matrimonio, los que van a tener el sacramento de matrimonio. Ahorita estamos formando a los que van a bautizar a sus niños, y muchas otras cosas que Dios nos ha puesto para ayudar a los demás. Ha sido un crecimiento de cero pues a bastante, porque en mi fe, pues aunque de chico fui a todo lo que era doctrina, pero pues en verdad no sabía nada. Fui conociendo muchas cosas durante todo este periodo. Mi fe fue creciendo. Fui conociendo también la doctrina de la iglesia, porque yo antes tenía muchas confusiones. Me acuerdo que miraba pastores protestantes y sobre los carismas también. Entonces
a través de los videos. Me acuerdo que uno de ellos, de los predicadores que me ayudó mucho, fue Fran Morera, fue luego el otro también Fernando Casanova. Y últimamente, la hermana, la Madre Angélica, ella también fue de mi formación a través de los videos que tiene en WTN, y el padre Luis Toro últimamente ya más con fundamentos más bíblicos. Pero ha sido una conversión que nunca va a parar, yo creo, hasta el último día en que Dios me dé de vida. Porque pues hay caídas y subidas y bajadas, ¿verdad? Pero se aprende, cuando está uno con Dios se aprende de eso. Y otra cosa que quiero añadir es que durante mi conversión, cuando yo tenía algo que dejar o un pecado que me estaba constantemente eh, pues acarreando el pecado, ¿verdad? Y que no me dejaba avanzar, empecé a rezar el rosario y luego diario, pues sí, constantemente. Y luego miraba que tenía otra cosa y empezaba a añadir otro rosario, el de la misericordia, y así. Hasta la fecha pues todavía sigo rezando. Eh, y el día que no rezo, es un día que siento que me falta algo, ¿verdad? Porque la oración es muy importante para la vida espiritual. Y algo que me gustaría pues decirle a las personas, en especial a todos los padres que tienen a sus hijos en las drogas, que sigan orando mucho por ellos, que tengan mucha fe en Jesucristo, que tengan mucha fe que Dios los puede liberar de esas cadenas de la droga o de cualquier otro vicio, porque yo lo experimenté, yo tuve ese milagro de Dios. Al Señor no le costó ni milésimas de segundo liberarme de ese pecado, de esa drogadicción.